caballero de la armadura occidental. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? También, muchas gracias. También. Qué bueno. Aquí aguantando el frío. Está sabroso, ¿eh? Está sabroso el frío, pues, ay, se siente, ¿sí? Pues adelante, sí, maestro, a ver qué. Nos quejamos, pero de repente ya también al rato lo estamos extrañando, el frito aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, y fíjate que yo tengo la impresión, que él la ha estado siguiendo, que de unos 2 años a la fecha, en Hermosillo se están diferenciando muy bien las estaciones, cosa que no ocurría. ¿Sí? Y este es invierno, desde el día 20 y tantos empezó, y es el frío de invierno, ¿sí? Sí, así es. Sí, pues ojalá se quede así un ratito más, porque aquí los calores son muy fuertes. Y cuando llegue la primavera, pues que sea primavera. Así es. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pues adelante, maestro. Muy bien, maestro. Pues el día de ayer, domingo 10 de enero, y tal como lo establece la ley electoral, el Instituto Estatal Electoral instaló los llamados órganos desconcentrados, así les llama la ley, órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, que no son otra cosa que de los famosos consejos distritales y municipales. En alguna ocasión ya en esta sección en la que estamos casi todos los lunes, habíamos hecho referencia a estos órganos. Concretamente lo hicimos por allá a mediados de septiembre, cuando abríamos el tema de esta primera etapa del proceso electoral que le llamamos preparación de la elección, ¿no? Que es donde nos encontramos actualmente. Recordemos rápidamente así que pues en esos meses dijimos que íbamos a estar haciendo en este año electoral, íbamos a estar comentando cada uno de los pasos, cada una de las etapas de este proceso electoral. Y pues bueno, iniciamos en septiembre y en ese entonces hicimos referencia a que se tenían que abrir o se tenían que instalar estos consejos electorales. Pues bueno, ya sucedió. Y el día de hoy pues vamos a platicar precisamente de qué son estos órganos, cómo funcionan. Antes de eso, les comento que estos órganos es uno digamos, de las etapas más importantes y generalmente más complicadas en el proceso electoral. En primer lugar, voy a platicarles un poquito qué son estos consejos distritales y municipales, que, insisto, ya de manera genérica se les dice órganos desconcentrados. Pues les comento que son los órganos encargados de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia, dice la ley, de la elección en cada uno de sus respectivos distritos y municipios, dicho de una manera más sencilla. Así como existe el Instituto Estatal, que es el encargado de organizar las elecciones pues en todo el estado, estos consejos se van a encargar de organizar, de vigilar y de calificar la elección en los 21 distritos y en los 72 municipios, de tal suerte que en total tenemos 93 consejos distribuidos a lo largo y ancho de todo nuestro estado. Repito, son 21 consejos distritales que se corresponden obviamente, con los distritos uninominales, los 21 distritos uninominales, y tenemos 72 consejos municipales, es decir, uno en cada cabecera distrital y en cada cabecera municipal. Pues bueno, como les decía, estos se encuentran ubicados en esas cabeceras municipales, en pequeñas casas o locales o
lo que se pueda conseguir. El Instituto Estatal Electoral tiene que conseguir oficinas en cada uno de estos distritos y municipios. Parece una tarea muy sencilla, sin embargo, es una labor muy complicada el conseguir simple y sencillamente dónde se van a instalar. Es una labor muy complicada porque está reglamentado desde el tipo de domicilios que se pueden utilizar, las características que tiene que tener el inmueble que se va a rentar, de tal manera que es una labor que inicia mucho tiempo antes. Para ponerles algunos ejemplos, por ejemplo, no se pueden rentar casas o domicilios o establecimientos que estén cerca de algún partido político, no se les pueden rentar, por ejemplo, los candidatos, en fin, una serie de lineamientos, aparte de las características físicas que tienen que tener los edificios. Pero bueno, finalmente se cumplió. Estos domicilios se tienen que poner a la vista de los partidos políticos para que los partidos políticos digan si están de acuerdo o si tienen alguna objeción y por qué respecto a alguno de los municipios, de los domicilios. Pero bueno, finalmente, el día de ayer, como decía, domingo, se les tomó protesta a los consejeros de estos órganos. ¿Cómo se integran estos órganos? Es decir, ¿cómo son o quiénes son estos funcionarios? Para los consejos distritales, como dije, son 21 consejos distritales. Estos consejos distritales tienen un consejero presidente, un secretario técnico, 4 consejeros propietarios, 3 suplentes, es decir, en total tienen 9 funcionarios. Luego, en los consejos municipales varía dependiendo del número de población, así lo establece la ley electoral. Los municipios con más de 100,000 habitantes, es decir, los más grandes, son solamente 6 municipios con estas características. Tienen un presidente, un secretario, 6 propietarios y 3 suplentes, 11 funcionarios en total. Luego están otros 7 municipios que están en el rango de menos de 100,000 habitantes, pero más de 30,000. En esos casos, estos tienen un presidente, secretario, 4 propietarios y 3 suplentes, 9 en total. Finalmente, los menores de 30,000 habitantes, que son la mayoría de los municipios, son 59 municipios que tienen menos de 30,000 habitantes. Estos tienen solamente 6 funcionarios, un presidente, secretario, 2 propietarios y 2 suplentes. En total, el Instituto Estatal Electoral ayer nombró algo así como 672 funcionarios. ¿Cómo se seleccionan estos funcionarios que van a estar, digamos, de cerca del proceso electoral en su distrito y en su municipio? Estos son los funcionarios que le van a entregar la constancia de mayoría al presidente o a la planilla que haya resultado ganador en cada uno de los municipios o digamos, a la fórmula de diputados que haya ganado en cada uno de los distritos. ¿Cómo se seleccionan? Y aquí lo primero que quisiera decir es que el procedimiento de selección de estos funcionarios fue regulado en gran parte por los problemas que se generaban a lo largo y ancho de todo el país, no solo en Sonora. Fue regulado por el Instituto Nacional Electoral, es decir, el INE decidió, pasada la elección del 2015, decidió hacer uso de su facultad de atracción y establecer unos lineamientos generales para el procedimiento de selección de estos funcionarios. Los incorporó en un documento muy amplio que tiene el INE que se llama Reglamento de Elecciones. Básicamente, en ese reglamento de elecciones se establece pues la obligación que tienen los soples, es decir, todos los organismos electorales locales del país, la obligación que tienen de emitir una convocatoria pública y darle la mayor difusión posible. Aquí cuando sacaron la convocatoria en el instituto, pues lo comentamos para que los ciudadanos se pudieran inscribir. Bueno, además se establece una serie de requisitos, como por ejemplo los documentos que los aspirantes tienen que presentar, comprobante de domicilio, el IFE obviamente, y una serie de comprobantes que tiene que presentar la persona que aspire.
Pero además de esto, se establece que los consejeros del OPLE, concretamente los consejeros del OPLE, tienen que hacer una valoración curricular y una entrevista para seleccionar, pues digamos, a los perfiles idóneos, dice esta ley. O sea, es una tarea que los consejeros no la pueden delegar, la tienen que realizar directamente ellos. ¿Qué van a buscar? La misma, el mismo lineamiento o el mismo reglamento de elecciones le dice que en esa entrevista, en esa valoración curricular, se tienen que valorar, por ejemplo, cuestiones como la paridad de género, la pluralidad cultural, participación comunitaria, prestigio público, profesional, compromiso democrático y, por supuesto, el conocimiento en la materia electoral. Pero una parte bien importante también de este procedimiento es que los aspirantes se tienen que poner a la vista de los representantes políticos, así lo establece también el reglamento de elecciones, para que si los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos tienen alguna objeción respecto a estos funcionarios, pues la hagan valer, y si la objeción pues digamos, tiene fundamentos, se salen esos funcionarios. Adicionalmente a estos requisitos, le comento que aquí en Sonora nos tocó, y todavía funciona así, poner un examen de conocimientos generales, y la razón de que pusimos este examen es que por allá, por ejemplo, en el 2018 eran alrededor de 3,000 aspirantes los que se inscribieron a estos concursos para ser consejeros. Y pues bueno, sacábamos cuentas y decíamos, a ver, una entrevista de más o menos 15 minutos a cada uno de estos aspirantes, pues nos llevaría algo así como 30 días a los consejeros, entrevistando 8 horas diarias sin parar. Es decir, era básicamente imposible, de tal manera que decidimos establecer, siguiendo el ejemplo del INE, un examen de conocimientos generales. Se sigue aplicando ese examen de conocimientos generales, y las calificaciones más altas de ese examen pasan a esta etapa de valoración curricular y de entrevista. Bueno, ese es el procedimiento así a grandes rasgos que se sigue para, digamos, poder integrar estos órganos que, insisto, es una de las partes más importantes del proceso electoral. Tan importante es que también es una de las partes más impugnadas en esta ocasión. Contra los acuerdos de designación de consejeros, se interpusieron, ahora sí, ahí con nosotros en el Tribunal Electoral, cerca de 40 recursos, es decir, 40 recursos que tenían que ver con estos procedimientos de integración. Me tocó presentar el proyecto de resolución de estos recursos, que se concentraron en 2 proyectos, finalmente ya fueron resueltos. Y pues bueno, insisto, el día de ayer el instituto ya les tomó protesta a estos funcionarios, que van a estar pues recibiendo los paquetes electorales, contando los votos, y pues el día de la jornada electoral, una vez que pase todo ese proceso, van a estar ellos entregando las constancias de mayorías de los funcionarios que hayan sido electos. Pues muy bien, excelente. Sí, fíjate qué tan importante es el tema de los funcionarios, que ha sido un elemento muy importante en todo el proceso electoral a partir de que empezaron a ser competidas, ¿no? Porque ya no solamente los funcionarios de casilla, sino también estos funcionarios de los que tú estás hablando. Y traigo a la memoria, Vladimir, las presiones que recibió el responsable electoral de Georgia. Sí. ¿Cómo ves? Sí, así es. Y pues bueno, estaba entre el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, precisamente una democracia. Se suponía que la democracia más madura, más avanzada, y pues bueno, con unos problemas serios respecto a los cuestionamientos del proceso electoral. Que digo, es una cuestión natural de los órganos electorales. A final de cuentas, pues les toca hacer los filtros de las presiones políticas. Para eso están,
o para eso estamos más bien, para aguantar esos embates de las fuerzas políticas que hasta cierto punto son legítimos, si lo entendemos como la disputa por el poder, ¿no? Entonces, pero pues bueno, Estados Unidos pues se ha convertido ahorita en un verdadero problema y seguramente lo vamos a estar platicando aquí, yo creo que el próximo lunes, porque ha sido un caso muy interesante. Sí, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si esta persona, este funcionario, por la razón que hubiera sido, le hubiera hecho caso a Trump? Sí. Sí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? O sea, una situación tan competida, ¿sí? Cualquier tipo de decisión es fundamental y bueno, pues afortunadamente la persona resistió. A lo mejor después se había ido a los tribunales y todo, pero mete en jaque a todo el sistema político, ¿sí? Electoral. Y luego el propio Mike Pence, ¿sí? De acuerdo al proceso norteamericano, tú sabes bien, el Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes y los senadores, pues prácticamente es como una especie de lo que era el colegio electoral, ¿te acuerdas? En los años 90, ¿sí? Que los propios diputados, en este caso, calificaban, pero calificaban lo que ya llegaba, ¿sí? Así es. Lo que ya llegaba, bueno, aquí también hasta cierto punto es pues no puedo decir que sea exactamente un mero trámite, es una parte simbólica, ¿sí? Llegan las 51 actas, ¿sí? Y ahí dicen Georgia esto, Arizona aquello, California esto, Washington esto, Nueva York esto, ¿sí? Se suma y ganó fulano. O sea, porque ya está hecho todo, ¿sí? Bueno, estamos sabiendo ahorita que Trump presionó a Mike Pence, su vicepresidente, porque por ley el vicepresidente, ¿sí? Preside la Cámara de Senadores y en ese momento preside todo el Congreso. Sí, o sea, y aguantó. O sea, a lo mejor el tipo de Georgia ni siquiera conocía a Trump ni nada, pero Mike Pence es su vicepresidente. Claro. Entonces, que es muy importante, digamos, la fortaleza ciudadana que pueda tener, ¿sí? O sea, al momento de actuar y obviamente escoger a esas personas idóneas y tratándose de tanta gente, pues no debe ser sencillo. Sí, la fortaleza ciudadana e institucional. Curiosamente, el sistema electoral norteamericano es el que creo que no tiene ninguna modificación desde que fue planteado, y eso tiene que ver, creo yo, con la madurez de los actores políticos de aceptar los resultados. Pero lo que pasó hoy ya está cuestionando el sistema electoral norteamericano y parece que ya van a empezar a hacerles algunos ajustes precisamente por ese tipo de problemas, que es lo que nos sucede aquí en México, elección tras elección. Por eso aquí en México el sistema electoral lo cambiamos prácticamente después de cada proceso electoral. Sí, cada 3 años, ¿no? Cada 3 años. El 2010 hubo, el 2004 hubo, y así sucesivamente. Entonces, ahí está, ¿eh? Yo creo que, fíjate que valdría la pena, Vladimir, que le dedicaras algo de reflexión al tema norteamericano y que hicieras una especie de paréntesis porque yo digo que se pueden extraer muchas lecciones, ¿sí? No solo para los Estados Unidos, sino también para nosotros que estamos en pleno proceso. ¿Sí? Yo te invitaría a que hicieras un paréntesis ahí en este ritmo tan interesante que llevas para poder relacionar, porque son muchas cosas. Mira, George Bush dijo, parecemos una república bananera, ¿sí? Y bueno, lo dijo George Bush, republicano como Trump, ¿sí? Que seguramente votó por Trump, ¿no? El primer ministro chino, cuando se eligió a Trump y que Trump empezó a hacer de las suyas, dice el primer ministro chino que China pues tiene otro tipo de sistema, ¿no? Pero dice el chino, pues qué tan buena será la democracia norteamericana que permitió que llegara una persona como Donald Trump. Dice, eso, tanto que critican al sistema electoral chino, dice, pero eso, dice, no puede ocurrir en China. Entonces, sería interesante porque se pueden extraer, mira, Bush dice es una república bananera, y bueno, tiene razón, o sea, está mostrando muchas cosas, pero fíjate, el otro lado del asunto que podemos ver es que las instituciones
los personajes, los funcionarios, ¿sí? Respondieron adecuadamente para que Donald Trump no saliera con la suya. Exacto. O sea, este funcionario de Georgia se portó a la altura, ¿sí? El cómputo que hubo en Arizona, que estuvo muy presionado, en Georgia muy presionado, en Nevada muy presionado, salió adelante bien. El Senado, sí, ahora se desvelaron como nunca, como al 3, 4 de la mañana terminaron, cuando antes, pues en 30 minutos, en una hora ya terminaban. Entonces, pero sí es cierto, se portó como un Idi Amin casi, Trump, ¿no? Decir, no, pues yo me quedo aquí porque me robaron, etcétera, etcétera. Pero la fortaleza de las instituciones y de los ciudadanos que están al frente de esas instituciones, llámese los colegios electorales de los estados, llámese la vicepresidencia, llámese el Congreso de Estados Unidos, la propia prensa, las propias redes sociales que son tan permisivas, dijeron, no, te detenemos, no puedes estar haciendo lo que estás haciendo. O sea, sí, hubo esto de República Bananera, pero también aguantaron las instituciones. Y ahorita, aparte de todo eso, de todo lo que comenta, que es muy, muy cierto, y bueno, antes de lo que quería comentar, a final de cuentas, las instituciones electorales son para garantizar precisamente que los periodos se cumplan. Va a haber elecciones e independientemente de lo que pasa, cumplido tu periodo, tú te vas, ¿no? Si eso no sucede, quiere decir, ahora sí, que las instituciones electorales no están funcionando. Pero las instituciones electorales son para eso, para que los gobiernos lleguen su periodo y después de una elección se vayan. Creo que eso está sucediendo con dificultades como nunca se había visto o como pocas veces se había visto en los Estados Unidos, pero está sucediendo. Pero otro de los temas muy importantes también y muy interesantes que ha estado pasando aquí es la importancia en la democracia norteamericana del rol que juegan las corporaciones, concretamente pues Twitter, que le llegaron a decir, no, pues te voy a censurar tus cuentas, que ha generado una discusión no solamente ahí en los Estados Unidos, una discusión mundial respecto hasta qué poder tienen, por ejemplo, estas corporaciones para determinar cuándo se puede o no, pues no sé, bloquear y hasta cierta manera, pues decir, violentar el derecho a la libre expresión de las ideas, ¿no? Cuando todo el mundo dice, es el Estado el que tiene que regular eso, la democracia norteamericana dice, no, son las corporaciones las que van a terminar regulando ese tipo de cosas. Pero bueno, da para muchos temas lo que ha sucedido ahí. Vamos a platicar el lunes sobre ese tema más. Perfecto. Fíjate que yo comentaba el otro día, Vladimir, que frecuentemente, y tú como juzgador lo sabes, ¿no? Y en este caso jugador electoral lo sabes, de pronto chocan dos derechos. Uh-huh. Es muy frecuente. En la Suprema Corte, de pronto llegan dos derechos, ¿sí? Claro, encarnados en dos personas, o ¿sí? En dos personas, en dos promoventes, pero son dos derechos los que están chocando. Y entonces la Suprema Corte tiene que optar por uno de los dos. Y el otro, sí, ¿por qué traigo a colación esto? Porque en este caso hubo dos derechos que chocaron. El derecho de una persona a expresarse. Uh-huh. Y el derecho a una sociedad de que no se incite a la violencia. Sí, así es. ¿Cuál derecho va a prevalecer? Sí. Las corporaciones dijeron, va a prevalecer el derecho de que no se invite a la violencia, y entonces este otro derecho se queda en pausa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Aquí el tema es que no es el Estado, no es una autoridad judicial, es una corporación privada la que está tomando y la que está ponderando, digamos, para ponerlo en términos así jurídicos, está haciendo estas valoraciones, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo. Yo creo que es bueno en el sentido de que pues el bien mayor pues era digamos lograr la tranquilidad. Sin embargo,
sí mete ruido que sea una corporación privada la que tenga ese poder de censura, de vetar ese tipo de información, cuando en la concepción de nosotros tiene que ser el Estado, y no solamente el Estado, una autoridad judicial, por ejemplo. Me gustaría mucho que Trump se inconformara. Ya dijo que va a hacer su propia red social. Sí, va a actuar como corporativo. Ese corporativo me cierra. No me dejaron entrar a esa taquería. Pongo una taquería yo. Ya se acabó el problema. No, te digo, sería bueno que se conformara ante las instancias judiciales. Claro. A ver qué deciden. Sí, sería muy interesante el debate ese. Muchísimas gracias, maestro. ¿Con qué te despides? No, pues nomás con el compromiso del lunes abordar este tema, que lo tuve ahí y dije, a ver, ¿cuál platicamos? Pero bueno, siguiendo la línea que hemos tenido, dije, vamos a platicar de este tema. Pero el lunes hacemos un paréntesis. Muy bien, Vladimir. Muchísimas gracias. Un saludo. Que sigas bien. Igual, Estrada. Maestro Vladimir Gómez Anduro. Interesante, y temas tan áridos. Realmente hay que reconocer que Vladimir Gómez Anduro los presenta de una manera muy, muy amena y muy entendible. Muy entendible, porque no es sencillo a veces, no es sencillo, porque son cosas muy complejas, porque están en juego muchas situaciones. Entonces el maestro Vladimir Gómez Anduro, que fue consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, y actualmente pues magistrado del Tribunal Electoral, que les está tocando resolver los recursos, quejas, JDC, recursos de inconformidad, etcétera, que están llegando. Dice que nada más del nombramiento, comentó el maestro, que nada más del nombramiento de los funcionarios le llegaron 40 recursos, y ellos como instancia garante, ¿sí? Están resolviendo este tema, ¿sí? Muchas gracias al maestro Vladimir Gómez Anduro, y vamos a esperar a ver qué nos dice el próximo lunes de las enseñanzas de lo que pasó en la elección de Estados Unidos y en este momento de la calificación electoral. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Y uno de nuestros escuchas frecuentes, el maestro Ángel Morales, puso ahí un comentario, a ver, Lupita, si podemos compartirlo ahí en la pantalla. Dice: muy buenas noches, es un gusto y un deleite estar aprendiendo de sus análisis. Saludos, maestro Vladimir y maestro Juan Manuel Ávila. Gracias, Ángel, muchas gracias. ¿Sí? Mucho conocimiento de maestro Vladimir, sin duda, muy buena participación. Se prepara, aparte de que él ya está preparado para cada tema. ¿Sí? Y estamos esperando el libro que dice que va a sacar de sus comentarios, muy al estilo de Giovanni Sartori. Así nos dijo cuando recién empezó. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón, y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura.